Te damos gracias, Señor, porque tenemos a nuestro alcance tu palabra. Y estamos por abrir tu palabra para estudiarla, Señor. Y te pido, Padre Santo, porque lo necesitamos, que tú abra ahora nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos apreciar las grandes verdades que encontramos en tu ley. También te pedimos, Señor, que tú nos llenes de sabiduría, que nos regales sabiduría de lo alto para poder entender todo lo que tú quieras que aprendamos hoy y que podamos ponerlo en práctica y podamos compartirlos. Estamos deseosos de compartirlos con otros, Señor. Deseosos de alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Ayúdanos ahora, apodérate de mi lengua, apodérate de mi mente y de la mente de mis hermanos y amigos y visitas, que podamos dejar todo a un lado y enfocarnos en tu palabra. Dame palabras de vida, te lo suplico todo en el poderoso de Cristo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú me limpies de todo pecado y de toda injusticia. Te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, el poder del testimonio. El versículo de memoria es ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Eso dijo el apóstol, Hechos 4:20, los apóstoles. ¿Por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que hemos visto que el Señor ha hecho con nosotros, no podemos callarlo. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, nos da un empuje, queremos hablar de Él, queremos estar estudiando de Él, queremos compartirlo a Él. Vamos a la lección del sábado. El PowerPoint va a estar en su pantalla. El poder del testimonio personal. Dice, hay un poder inusual en el testimonio personal. Tenemos algo que decir de Cristo cuando su amor nos transforma. Cuando el amor de Cristo nos transforma, hermanos, no es para que nosotros nos callemos y cojamos esas experiencias y las guardemos en nuestro corazón. No, tenemos que compartirlos con otros. Dice aquí, compartir lo que Jesús ha hecho por otros causa algo de impacto. Compartir lo que Jesús ha hecho por mí causa un tremendo impacto, ¿verdad? Yo puedo ver, es como cuando vemos las noticias. Cuando vemos las noticias, algo pasó en África. Pues lo vemos, pero está tan lejos de nosotros, está tan removed from our experience, está fuera de nuestra experiencia que lo vemos, lo podemos apreciar, pero no nos impacta tanto. Pero cuando algo pasa en nuestra comunidad, quizá en el estado que vivimos o en nuestra ciudad o con nuestro vecino, eso nos impacta más porque ya está cerca de nosotros. Así es nuestro testimonio. Compartir lo que Jesús ha hecho por mí va a causar un gran impacto. Dice aquí, cuando nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos cambiados por sus gracias, tenemos algo importante que decir sobre Él. Vamos a ir al domingo. Los testigos menos pensados. Aquí en Marcos leímos la historia del hombre demoniado. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Marcos 5. Esta historia tiene tantas lecciones para nosotros. Marcos 5, del 15 al 20. Y dice allí, cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Vamos a pasar una pausa ahí. El endemoniado había visto una legión dentro de ese hombre. ¿Ok? Por ejemplo, una legión romana de soldados era de por lo menos 6,000 soldados. ¿Ok? So vamos a usar esa analogía, así que se dice,
que por lo menos este hombre tenía 6,000 demonios dentro de él. ¿Ok? Si nos dejamos llevar por la palabra legión en el griego. Pero aquí este hombre estaba sentado, el Señor lo había sanado, había expulsado los demonios, porque los demonios no tienen poder cuando están frente al Todopoderoso. Y aquí está este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y su mente restaurada, porque cuando Cristo salva es una salvación completa. El Señor no solamente salva espiritualmente o emocionalmente o mentalmente, no. En Jesús tenemos nuestra salvación espiritual, física, mental y emocionalmente. Y los que lo habían visto les contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Y entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de esa región. Vamos a seguir. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él, ¿verdad? Cuando Cristo hace algo por nosotros, queremos estar con Jesús, ¿verdad? Este hombre quería estar con Jesús, quería irse con Jesús, quería ser parte de los discípulos. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo a él, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Yo voy a hacer una pausa ahí, porque a veces cuando el Señor nos transforma y nos llena a nosotros de esmero de compartir su palabra, queremos a veces que nos mande a otras partes. Ay, cómo me gustaría ir a África o a las islas, o me gustaría ir a Asia a ser misionero allá y a hablar de las grandes cosas que Cristo ha hecho por mí. Pero aquí Cristo le dice, vete a tu casa. A veces el impacto de nuestra transformación es para nuestro hogar, para salvar a aquellos más cercanos de nosotros. Y tu territorio de ministerio quizá es solamente las 4 paredes de tu casa, pero no es más importante y no es menos importante que los territorios de África y de Asia. Dice aquí, y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaron. Decápolis era una ciudad de 10, era un lugar de 10 ciudades. Eso se nos explicó en la lección y al estudiar un poquito de la historia de esa región. Dice en el PowerPoint, es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir nuestra interpretación bíblica, ¿verdad? Podemos todos debatir nuestra interpretación bíblica o incluso burlarse de nuestra religión, de nuestras creencias y doctrinas. Hasta los escépticos se ven afectados cuando testificamos así. Yo estaba lleno de culpa, pero ahora en Cristo tengo paz. Gloria al Señor. Cuando yo hablo de las historias de la Biblia, cuando hablo de la gran conversión de Pablo, cuando hablo de la vida de Daniel, muchas personas quizás, como dice aquí el PowerPoint, me dicen, no le va a hacer un efecto. Pero cuando yo le digo a las personas, mira, yo estuve enferma, yo estuve en una cama, yo estuve que no podía caminar, estuve en una silla de rueda, y mira donde el Señor me tiene a mí hoy. Ese testimonio impacta, porque no hay nada que ellos puedan decir al contrario, porque lo están viendo, quizás lo están tocando con sus propios ojos. Tan importante es nuestro testimonio personal. Mas dice aquí en la lección, el endemoniado era conocido por muchas personas en esa región. Así que el Señor Jesús, ¿verdad? En su divinidad, en su inteligencia, con su ojo profético, él sabía que él iba a regresar a esta región. Pero en este momento las personas de esa región no iban a aceptarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios salieron del hombre, fueron a los cerdos se echaron al mar,
estaban enojados, era sus ganados, era su comercio, y no querían oír de Jesús. Pero Jesús entonces mandó a este hombre a que fuera a Decápolis y compartiera lo que el Señor había hecho por él, lo que Dios había hecho por él. Y a través de ese hombre, Dios fue preparando, el Espíritu Santo fue preparando corazones para que casi un año después, cuando regresó Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Los corazones estaban listos para recibir las palabras de Jesús. Y quizás Jesús está haciendo lo mismo contigo y conmigo. Quizás no nos está mandando a África, a Asia, pero te está mandando a tu hogar, a tu iglesia. Y quizás tú no vas a ver una conversión de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Pero a través de ti el Señor está sembrando semillas. En fin, la pluma inspirada dice que hay semillas en corazones que todavía no han brotado, que tú y yo hemos plantado a través de nuestro testimonio, a través de nuestra testificación. Y cuando venga, antes que se cierre el tiempo de gracia y se cumplan las últimas profecías, los hombres y mujeres que nosotros hemos testificado se van a acordar de esa semilla que nosotros sembramos. Y ellos van a ¿qué? Ellos van a volverse, van a entregar sus vidas a Jesús. Así que quizás vemos una conversión en una semana, en 2, y quizás nunca la vamos a ver hasta 3 o 4 años. Pero nunca dudemos del poder de la palabra de Dios, porque Dios ha dicho que mi palabra no regresará vacía. Dice aquí, podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Esto es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta de cual el mundo perece. Yo le voy a leer, esto a mí me impactó. Hay un mundo que perece, hermanos. Y nosotros, el Señor nos ha dado a nosotros una gran comisión. El Señor ha hecho milagros en nuestras vidas. Tenemos testimonios sobre testimonios sobre testimonios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sin embargo, no hemos hecho el trabajo que Dios nos ha encomendado, porque hay todavía personas que están pereciendo en el mundo. Yo quiero dar una pausa aquí. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. ¿Cuán importante es el libro de Ezequiel? ¿Cuán importante es? El libro de Ezequiel se encuentra antes de el profeta, si no estoy equivocado, aquí. El profeta Daniel. ¿Ok? Antes del libro del profeta Daniel, después de Lamentaciones. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 3. ¿Por qué es tan importante que nosotros compartemos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué es tan importante que nosotros laboremos por salvar a aquellos que todavía están perdidos? Vamos a ir a Ezequiel 3, del 17 al 21. Yo creo que esto es tan importante que lo vamos a leer y esperemos que el Señor nos dé el tiempo que necesitamos para terminar la lección. Dijo: hijo de Adán, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo prevengas, ni le hables, para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero demandaré su sangre de tu mano, de mi mano. El Señor demandará la sangre del impío, aquel que es nuestro vecino en nuestro vecindario, que nunca compartimos la fuente de luz con ellos y se mantenieron en oscuridad cuando nosotros teníamos tanta luz. El impío morirá, porque el pecado, el castigo del pecado es muerte, pero el Señor demandará esa sangre de nosotros. Y si tú previenes al impío y él no se convierte de su impiedad
y de su mal camino. Él morirá por su maldad y tú habrás librado tu vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo ante él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre la demandaré de tu mano. Y si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Yo creo que podemos hablar de este pasaje del profeta de Ezequiel por un día completo y más. Pero yo espero que hoy tú en tu privacidad lea de nuevo ese mensaje y en sí, que puedas abrir tu corazón al Señor. Y Señor, no he hecho lo que tú me has encargado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? No sé cómo empezar. Tengo timidez, no tengo palabras. Si abrimos y vamos con humildad ante el Señor nos va a ayudar. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y yo no sé si tú, hermanos, pero yo cuando leí este pasaje, yo dije, Señor, yo no quiero la sangre de nadie en mí. Ayúdame a ser un instrumento. Vamos a ir. Vamos a ir al. Deja ver aquí, porque tenía una nota aquí. No, ok. Proclamando al Cristo resucitado. La lección del lunes. Ok. Proclamando al Cristo resucitados. Dice aquí, antes de encontrar a Cristo resucitados, las mujeres estaban tristes, desaminadas y sin esperanza. Después de encontrar a Cristo resucitados, las mujeres se gozaron en la esperanza y lo adoraron. Al encontrarnos con Cristo resucitado, también debemos correr entusiasmadas a contar la historia, porque el sepulcro está vacío y el mundo tiene que saberlo. Esto a mí me trajo a la mente que a veces nosotros estamos contentos de lo que quizás el Señor nos regaló, un trabajo nuevo o un coche nuevo o una casa nueva o no sé, algo material que en sí, y estamos ansiosos de compartirlo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿verdad? Porque pues una cosa buena ha pasado en nuestra vida. Pero yo me puse a pensar, ¿cuán entusiasmada tengo yo ese mismo entusiasmo de las cosas materiales cuando vienen a las cosas, a mi Cristo y las cosas espirituales? ¿Salgo yo a anunciar lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Como salgo yo a anunciar algo positivo que pasó en mi vida? Es algo en que pensar. Dice, porque el sepulcro está vacío y el mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saberlo. ¿De qué nos vale hablar de la venida de Cristo? Y a mí me encanta hablar de la venida de Cristo. Estoy ansiosa de que venga la venida de Cristo. Pero aún hablando de la segunda venida de Cristo, podemos ser egoístas. Queremos irnos al cielo. Yo me quiero ir al cielo. Estoy cansada de trabajar, quiero irme. Estoy cansada de este mundo, quiero irme. Estoy cansada de ver tanta injusticia en el mundo. Quiero irme ya al cielo, que Cristo venga. Eso es un pedido egoísta. Porque mi hermano y mi hermana que todavía no han oído la palabra de Dios, ¿qué yo he hecho para que ellos también tengan el mismo deseo de llegar al cielo? Es tan importante, hermanos, tan importante. Dice aquí el futuro. Perdón. Dice aquí, después de encontrarnos con el Cristo resucitado en la carretera de la vida, nosotros también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartir. Para compartir. Yo puse una nota que quiero compartir con ustedes aquí. Una vez, cuando yo
yo en mi carrera cristiana traté muchas veces de volver a los caminos del Señor y estaba 1, 2 o 3 meses y salía de nuevo. Y entraba y salía de nuevo. Era como la ola, así como dice la palabra de Dios, era como la ola del mar que no tenía rumbo, ¿verdad? Y un día, un amigo me dijo a mí, Melissa, ¿algún día tú has tenido un encuentro personal con Jesús? Y yo me quedé pensando y mi respuesta a él fue no. Nunca he tenido un encuentro personal con Jesús. Creo que sí lo había tenido cuando niña, cuando le entregué mi corazón a los 11 años y me bauticé, porque en ese tiempo yo le tenía un amor y una devoción a mi Señor. Pero al transcurrir el tiempo me separé de Él. Y cuando volvía a mis creencias, volvía a mi doctrina, volvía a mi religión, pero no volvía a Cristo Jesús. Y por eso era que yo era como la marea. Esto aquí dice, después de encontrarnos con el Cristo resucitado en la carretera de la vida, nosotros también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartir. ¿Tú has tenido un encuentro personal con Cristo? Cristo ha llenado tu vida tan y tan, solamente la presencia de Cristo, no lo que Cristo ha hecho, no lo que Él ha traído a tu vida, las bendiciones, las casas bonitas, todo, no, la comida no, el aire no. ¿Te has encontrado con Jesús que quiere salir afuera y contar, mira a quién yo he hallado? Cuando entraron las Marías a la tumba, salieron corriendo a predicar el evangelio que Cristo había resucitado. Estaban tan gozosas. Nos hemos encontrado de veras con el Salvador. O nos hemos encontrado con el adventismo. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Dos cosas muy diferentes. Nuestra religión, nuestra doctrina, nuestras creencias no nos van a salvar. Lo único que nos va a salvar es si nos hemos encontrado con el Salvador y hemos tenido un encuentro personal. Los dejo con esa meditación. Vamos a pasar al martes, que ya me dicen que me queda 10 minutos. La vida transformadas marcan la diferencia. ¿Pueden ver las personas una diferencia en ti o en mí? Dice aquí, la gracia de Dios transformó a Pedro y a Juan de tal manera que realizaron su misión con valor y perseverancia. Yo quiero decirle, hermanos, que yo estoy compartiendo esto con ustedes, pero durante la semana cuando yo he estudiado, yo he llenado, tengo una journal donde le escribo al Señor y cuando yo estaba estudiando, yo dije, Señor, esta es la experiencia que yo quiero en mi vida. Yo quiero la experiencia de Pablo, yo quiero la experiencia de Juan, yo quiero conocerte a ti así. Hermano, yo te ruego que tú hagas lo mismo. Que al leer no sean historias, solamente que I want to be this way. I want to be this way. Yo quiero ser así como estos gran hombres. La gracia de Dios transformó a Pedro y a Juan de tal manera que realizaron su misión con valor y perseverancia. Y viendo las vidas de los apóstoles, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo apedrearon un día y se levantó después de ser apedreado y siguió predicando. Yo no sé tú, pero yo deseo tener ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús, que no le importaba perder ni su vida, ni sus casas, ni su auto, ni nada, ni su comida, nada. Llegó hasta un calabozo y allí en el calabozo él alababa al Señor Jesús y allí tenía él paz y felicidad. ¿Por qué? Porque se había encontrado con el Rey de Gloria. Y él sabía que nada era más importante que eso. Nada le iba a traer la felicidad como Cristo Jesús. Dice aquí, predicación. Testificaban sobre la vida y la muerte de Jesús. Prisión. Eran llevados a la cárcel por predicar. Inquisición. Eran interrogados por líderes religiosos. Reacción, causaban admiración de los líderes judíos. Amenaza, eran intimidados y coaccionados a no predicar. Inanición, persistían en seguir predicando.
Amén. Vamos a pasar al miércoles. Compartir nuestra experiencia. Compartir nuestra experiencia. En Hechos 26, yo espero que ustedes hayan done your homework y habían leyendo la historia del apóstol Pablo en Hechos 26, de su testimonio personal ante el rey Agripa. Yo la había leído muchas antes, pero decidí leerla de nuevo y estudiarla porque siempre uno aprende algo nuevo. Dice, habló de su pasado. Era un fariseo y perseguidor. Habló de su conversión, salvado y llamado. Habló de su ministerio, firme y convencido. Encontró oposición, insultado y ridiculizado. Respondió la acusación, sensato y veraz. Apeló persuasivamente, osado y sincero. A mí me gustó insultado y ridiculizado. Si estamos con la imaginación que nosotros vamos a ser amigos de todos y que nos va a ir bien testificando de Jesús, nos hemos pintado una fantasía errónea. No vamos a ser populares. El predicar evangelio no te va a hacer ni rico, el predicar el evangelio puro no te va a hacer ni rico, ni popular, va a ser ridiculizado, va a ser insultado y mucho más. Sabemos que nosotros vamos a recibir persecución, ¿verdad? Pero ¿is it worth it? ¿Vale la pena? Claro que sí. Jesús vale la pena. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque este mundo nunca nos va a poder dar y brindar lo que Cristo puede darnos y brindarnos. Estaba leyendo hoy Profetas y Reyes y ella escribe, el hombre solamente puede tener paz cuando hace alianza con el Creador y el Salvador del mundo. Así que si tú estás buscando paz en tu vida, búscalo porque vas a ser aliado con el Creador y Salvador del mundo. Y aunque te persigan, aunque pierdas todo, aunque seas ridiculizado, la paz de Dios va a reinar en tu corazón, así como lo hizo con el apóstol Pablo. Fue una experiencia continua, hablando del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Dice aquí, fue una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y caminar a la luz de la verdad. Y a mí me gusta, continúa y diaria. Si yo tuve un encuentro personal con Jesús a los 11 años y después me aparté de él, yo no puedo mirar hacia atrás a ese encuentro personal con Jesús a los 11 años. Yo tengo que buscar ese encuentro personal ahora en mi presente. Y mañana lo tengo que buscar de nuevo. Y pasado lo tengo que buscar de nuevo. Y así seguimos. Es una lucha todos los días para encontrarnos con nuestro Salvador diariamente. No podemos vivir en el pasado en lo que pasó ayer, la experiencia que tuvimos ayer. Hoy tenemos que buscar una experiencia nueva con nuestro Señor. Dice aquí, pero todos los días cada uno de nosotros deberíamos convertirnos en el miércoles. Todos los días necesitamos convertirnos a Jesús. Todos los días. Nunca podemos darnos de que estoy bien. No, hermanos, tú y yo somos pecadores. Y si no nos convertimos al Señor diariamente, vamos a caer. El poder de un testimonio personal. El jueves, ya estamos terminando. Dice aquí, el poder de un testimonio personal. Dice, Agripa era el último en la línea de reyes judíos, los macabeos, y de la casa de Herodes. Su encuentro con Pablo dejó claro quién poseía la nobleza verdadera. Yo quiero decir que cuando estuvimos leyendo Hechos 26, ¿qué fue lo que le dijo? Casi me conviertes, Pablo. Casi me conviertes, ¿verdad? De tan impactante que era la voz, el testimonio de Pablo. Tristemente creemos que el rey Agripa no se convirtió, pero habían muchos en esa sala, porque Pablo dijo, no solamente tú, sino aquellos que me están oyendo también, ¿verdad? Había muchos en aquella sala que oyeron las palabras de Pablo. No sabemos todavía cuáles en esas salas
en esa sala se convirtieron al evangelio. Lo vamos a saber cuando estemos en el cielo. ¿Ok? Dice allí, Pablo era convertido. Agripa era escéptico. Pablo era amable, era cínico, era comprometido, era indiferente, era veraz, era controvertido. Dice aquí, el corazón lleno de amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Más allá de todo lo que haya sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado, puede declarar que Dios es bueno. En contraste, Pablo estaba lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en defensa de la justicia. Pablo se había convertido todos los días. Pablo se había convertido a predicar el evangelio, a hacer un pacto con el Señor. La amabilidad abre corazones donde la actitud los cierra. Que el Señor nos dé palabras de amabilidad cuando compartimos el evangelio con otros. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. Uno de mis evangelistas favoritos, Ty Gibson, dijo en inglés, I'm paraphrasing, dijo, what does it matter? What do your words matter when your actions say another thing? Nobody wants to hear you anyways. ¿De qué importa tus palabras si tu actitud es totalmente al contrario de tus palabras? Nadie va a querer oír de ti, ¿verdad? Pidámonos al Señor que nuestro testimonio sea efectivo, que enseñemos al mundo una vida cambiada, una vida diferente, ¿verdad? Cuando aquel que te conocía en el pasado quizás te conoce ahora, dice, wow, tú eres diferente, tú no eres la misma persona, tu hablar, tu caminar, tu comportamiento es totalmente diferente. Ellos van a saber que tú has estado a los pies de Cristo Jesús. Y ahora vamos a terminar con el viernes. Al testificar se debe recordar que una relación plena con Jesús nos hace testificar. Si no estamos testificando, eso es un barómetro. ¿Cómo se dice? Es una brújula, ¿verdad? Si no estamos testificando de Jesús, eso debe ser nuestra brújula. ¿Ok? ¿Tenemos una relación con Jesús o con nuestra religión? Dos cosas diferentes. Los argumentos, aunque lógicos, no ablandarán corazones endurecidos. No. Solamente el amor de Dios ablanda y subyuga los corazones. El evangelio eficaz se proclama con entusiasmo y elocuencia. Debemos aprender cómo hablar elocuentemente. Dichos entusiasmos y elocuencia son frutos de la capacitación divina. El compartir la verdad no trata solamente de doctrinas y teorías. Muy, muy importante esa parte. Y con esto los dejo esta mañana, hermanos. Dice aquí, nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, con la paz, con la misericordia, el perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna que Jesús ofrece tan libremente. Que el Señor nos ayude. Dice aquí, para cerrar el libro de Deseado a toda la gente, dice que el mensaje fuese proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos ayude para dar nuestro testimonio personal, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida entera. Que las personas a nuestro alrededor, en nuestro hogar y fuera del hogar, se den de cuenta, así como se dieron de cuenta con el endemoniado, que hubo una gran transformación, que ellos puedan ver una gran transformación en nosotros. Que podamos ser testimonios vivos de la grandeza, de la gracia, de lo bueno que es nuestro Salvador. Y que podamos tener un gozo y esmero de compartir a Jesús con otros.
para que no vayamos solos al cielo. Nadie se quiere ir solo al cielo. Queremos llevarnos a todos los que conocemos con nosotros y aún los que nos conocemos. Que el Señor te bendiga grandemente esta mañana, hermano, visita y amigo. No te olvides, si necesitas oración, un pedido especial, si te hace falta una Biblia, si te gustaría el cuaderno de estudio, lo que sea, por favor, déjenos un mensaje aquí abajo, debajo del video. El departamento de comunicación se comunicará contigo y te haremos llegar lo que tú necesitas. Estamos aquí para servirte. Que el Señor te bendiga y te cuide. Feliz sábados a todos.